Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos con nosotros al ingeniero César Fernández. Señores, César es un experto en estructuras, programación y dirección de proyectos. También es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Ingeniero, bienvenido a Arquitectura Radial. Gracias a ustedes, Gleimer y Luis, a los dos. Primero, felicitarles por este espacio de opinión constructivo. Gracias. Que aporta al sector construcción, que es uno, que es verdad nuestro alma mater. Sí, ese mismo es. Y un saludo especial al público que hoy domingo está tranquilito en su casa, escuchando de las orientaciones y de las informaciones que ustedes dan, informaciones valiosas y precisas para, obviamente, la gente que participa de este sector. Gracias por la oportunidad. Orientando a la gente en ese sentido. Sí, correctamente. Que era necesario. Es necesario. Sí, es necesario. Es correcto, correcto. Exacto. Ingeniero, vamos a iniciar primero con la situación actual de la construcción en República Dominicana. Usted escuchó los comentarios que hemos hecho. Entonces, desde su punto de vista, porque usted es un constructor de larga data, una empresa muy exitosa en ese sentido, nos gustaría escuchar cómo usted ve el panorama en términos de construcción para estos próximos 2 años. Mira, yo te diría, vamos a empezar, como diría el Chavo del Ocho, por el principio. Hace unos años, nosotros escribimos un artículo en la prensa nacional y se los voy a compartir. Sí. A compartir. Increíblemente, me tomó 6 meses hacer ese artículo. Wow. Para poder entender y recopilar ciertos niveles de información. Y era sobre un postulado que tiene el Banco Mundial, que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, de que para que una nación, un estado, avance económicamente, se debe invertir no menos del 5 o 6% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. A mí me llamó mucho la atención. Cuando busco los números, el único país que estaba cerca del número, ni siquiera en el número, era China. ¿China? ¿En serio? En serio. China estaba bastante avanzada, estaba por el 5%. Mira qué bien. Cuando busco Estados Unidos, anda por el 3.5%. Y tú dices, pero en Estados Unidos, todos los que tienen la oportunidad de viajar ven que siempre se está trabajando en obras públicas. Lo ves en los aeropuertos, lo ves en la carretera. ¿Qué año fue eso? Y escúchame que lo interrumpa. Hace un par de años. Okay. 2 años, te diría 3 años. Pero los índices se mantienen igual. Y cuando busqué República Dominicana, que fue lo que más me llamó la atención, República Dominicana, en el momento que alcanzó mayor índice de inversión con respecto al Producto Interno en materia de infraestructura, fue en los gobiernos precisamente del presidente Leonel Fernández. Tenías el metro, tenías el Coral, tenías obras que tenían mucho peso económico sobre el presupuesto, y anduvo por el 2.6, 2.7. En aquel momento. En aquel momento. Hoy en día estamos por debajo del 2%. O sea, en la actualidad. Por debajo del 2%. Por debajo del 2% en la inversión en si lo comparamos. Porque tú tienes que sumar todas las instituciones del Estado que invierten en infraestructura. Tú tienes que buscar el sector hídrico, hidráulico, tienes que buscar el sector educación, que construye en las escuelas, el sector educación, versión educación superior, el sector vivienda. Fíjate que el sector vivienda realmente, el híbrido que se está haciendo con el sector privado, y la madre y maestra, que es el Ministerio de Obras Públicas, no tiene grandes cosas que exhibir en cuanto a grandes inversiones. Entonces, yéndonos ya a la pregunta que tú me haces, Luis, veo que de aquí a los próximos 2 años será necesario recuperar el paciente que está enfermo. ¿Y por qué yo digo que el paciente está enfermo? Muy sencillo. El sector construcción, que es el segundo o tercero que más genera mano de obra en la República Dominicana, venía creciendo entre un 12 y un 13% anual con respecto al PIB. El año pasado, 2022, cierra con un 0.6, el más bajo en los últimos 10 años. 0.6. 0.6, datos del Banco Central. Increíble. Pero una cifra muy extrema. Extrema. ¿Y por qué es extrema? Por lo que ustedes analizaban. ¿Qué ustedes analizaban? Particularmente tú, que la materia prima más importantes del sector construcción, que son el acero y el cemento, han sufrido una alza en estos 2 años y medio
sobre el 100% y la baja ha sido sobre el 10%. El atado de varilla está en los 70,000 pesos y el cemento se mantiene alrededor de los 400 y pico de pesos. Sí, casi Cuando el gobierno, Luis Abinader llegó al gobierno, yo tengo un proyecto ahora mismo que estaba comprando el atado de varilla a 35,000 pesos. Wow. Y ahora está en 70, llegó a estar en 80. Esto es totalmente incontrolable. De hecho, tengo un proyecto de desarrollo de viviendas que no estoy vendiendo. Lo tiene para ahora mismo. No, lo tengo detenido porque no puedo, o sea, no sé a cómo vender. Exacto. Porque no sé a cómo estoy comprando. Hay una incertidumbre. Por la mañana compro un precio y por la tarde compro otro precio. Entonces yo prefiero esperar para que el proyecto no fracase. Entonces, mi pronóstico es que debe haber un rescate inmediato del sector construcción. Tú no puedes hablar de generación de empleos cuando las áreas más importantes en generación de empleo, que son la construcción, no le estoy pidiendo un orden, no necesariamente ese es el orden, el sector manufactura, la zona franca apenas creció en manufactura un 2.2%. Ok. Y el presidente en su discurso de rendición de cuentas habló de 190,000 empleos, pero no es cierto que ha sido el número más alto en el sector manufactura de zona franca. En el año 2009, cuando el presidente Leonel Fernández apoyó la zona franca, llegamos a alcanzar 220,000 empleos directos. Prácticamente casi igual que el turismo. Yo recuerdo ese apoyo, sí. Casi igual que el turismo. Que habían quebrado todas. Una cifra muy extrema, realmente. Entonces, con respecto a esa pregunta, para concluirla, pienso que debemos ir en auxilio del sector construcción, porque se autosalva. Si logramos que las empresas constructoras, los promotores que tanto invierten, que tanto se sacrifican, puedan tener la forma de seguir sus proyectos. Yo tengo una relación muy cercana con Acoprovi y veo que gente que tienen 4 proyectos tienen que solamente empezar 2, o si tienen 3 empiezan 1, por las dificultades que se tienen. Entonces debemos llamar a la reflexión al gobierno que busque una manera de cómo apoyar este sector. ¿Y usted no cree que la liberación del encaje legal de los 21,000 millones y pico de pesos eso se va en 2 horas? Eso se va en 2 horas. Eso le toma 2 horas al sector consumirlo. Eso lo absorbe el sector en un abrir y cerrar de ojos. Claro. Eso es, como dirían en el Cibazo, paja para lagarse. Por ahí iba justamente mi pregunta. ¿Hay algunos, digamos, estudios, alternativas o, digamos, desde el punto de vista de lo que podría ser el cambio del escenario a nivel de los insumos en la parte de la construcción, que pudieran hacerse en lo adelante, con miras a qué? Con miras a cambiar el escenario futuro de lo que es la incertidumbre que se tiene con el acero y el cemento en el área de la construcción? Tú hablabas ahorita de que nosotros realmente no producimos acero, que se transforma. Sí, se transforma. Tiene una materia prima que se transforma. Yo pienso que quizás un periodo, porque también tú tienes que proteger al productor nacional, al que tiene ya 20, 30, 40, 50 años, vamos a decir, estando en el mercado y apoyando al mercado local, pero buscar una tregua, una franja de tiempo donde puedas equilibrar los precios y liberar quizá la importación de acero, que es una de las materias primas más importantes. Sí. Y si estamos exportando más cemento del que se requiere, bueno, también exigirle a esos productores, le dejan una cuota más importante aquí a un precio preferencial. Si el gobierno tiene que intervenir, que el gobierno no tiene que gastar, el gobierno sencillamente con dejar de percibir le baja los aranceles, le va automáticamente. Automáticamente, entonces en un periodo que debe discutirse entre todos los sectores. Es como una gracia, darle una gracia. Una gracia, entonces impulsar que todo el que está en el sector pueda retomar los planes que tiene, porque déjame decirte algo. El gobierno quizás no planifica como planifica el sector construcción. No. Por ejemplo, tú buscas una empresa como la de Don Tato Bisonó y planifican a la perfección eso su muy desarrollo. A 10 a 15 años fácilmente. Y los demás promotores que hay en el mercado también planifican. Tú ves las torres, que ya voy en la número 15, la 16, pero ya la 17 y la 18 tienen los solares. Así mismo es. Y ya tienen los diseños, ya tienen la preaprobación. O sea, que esa planificación la insertemos en un periodo de gracia de arancelario que le permita al sector retomar el dinamismo que siempre ha tenido. ¿Y usted no cree que ahí, en el tema inicial que usted planteó, la pandemia, la paralización del importe de algunos insumos extranjeros,
tuvo que ver con ese aumento en todos los precios, que sí lo tuvo. Claro, en la parte inicial sí, pero ya la pandemia pasó, Luis. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. O sea, ya nadie, ni el gobierno, ni ningún sector puede, al contrario. Se le echa la culpa a los Al fletes. contrario, por ejemplo, ya los fletes volvieron a $2,000, A 2,000, a 2,500, sí. ya están ahí otra vez. La pandemia lo que ha hecho es provocar que la gente entienda que si puede venir otra pandemia, necesito un segundo hogar. Necesito ese apartamento en Puerto Plata, en Punta Cana, en Barahona, en San Juan, Sí. en Jarabacoa, en Constanza. Necesito esa segunda vivienda para, si me atrapa otra pandemia, poder tener un lugar donde esparcirme y estar no encerrado en Santo Domingo. En ese confinamiento, como se En estaba. ese confinamiento, entonces debemos aprovechar eso, porque la gente, al estar encerrada durante todo un año, ha habido como una estampida de viajar. Aquí se habla del crecimiento del turismo, pero bueno, por supuesto, la gente duró un año encerrado sin viajar. Entonces hay que viajar, hay que salir. Entonces son picos que se dan en las estadísticas que hay que entenderlos. Sí. Si no entendemos esos picos, entonces podemos fracasar en la planificación. A Eso es propósito de correcto. Acoprovi, va a enviarle un saludo, que ellos eligieron su nueva directiva ahora, esta semana. Ya no es Jorge Montalvo. Ya. No, ahora tenemos una ingeniera de nombre Aneris Meléndez. No Aneris, tengo- bueno, felicidades a Aneris. Saludos. Y le deseamos muchos éxitos Tenemos en que su tenerla por gestión. aquí. Y a toda esa nueva directiva. Acoprovi, es una institución al cual valoramos y respetamos muchísimo y siempre le hemos dado apoyo. Yo siempre lo pondero aquí. Acoprovi es nuestra representante del sector. Sí, es así. Ni siquiera el CODIA. Año tras año. Lamentablemente hay que decirlo así, porque el CODIA, que es un gremio No me bastante hablo del fuerte. CODIA, líder. Usted estuvo en el CODIA. Sí, yo estuve en el CODIA realmente. Y lamentablemente el CODIA, que tiene hasta acreditaciones Yo legales, quiero tocarle algo de eso. Yo, Sí. yo tengo un gran amigo que fue presidente del CODIA, el ingeniero Frías. frías. Sí, son los líderes ahí. Le mando un saludo aquí. No sé si está en Los Llanos, si está aquí en la capital, pero Donde quiera que se encuentre. donde quiera que se encuentre. Ingeniero, Qué bien. Hasta el conviene. ingeniero Frías se fue del CODIA. Anda, para caray. Es Se que no han se ido puede. fichas importantes del CODIA. No se puede. Ingeniero, ¿usted cree conveniente mantener la cuota de informalidad en la construcción? ¿O hasta qué punto se puede mantener? Sí. Mira, yo pienso que para el beneficio del país si estamos luchando por un lado por la soberanía, Ujú. la independencia económica también es soberanía. Sí. Entonces yo pienso que debemos regularlo y que seamos responsables todos de lo que estamos haciendo. Si yo tengo una obra y tengo un porcentaje que es ilegal en la mano de obra, yo debo transparentarlo y debemos abogar en el sector porque se normalice. Y si tengo que pagar más, pagar más. Y si tenemos, por ejemplo, es el mismo caso de la seguridad. A veces la gente quiere seguridad en las obras, pero no quiere pagar la seguridad. Claro. Yo tengo clientes del sector privado que le encanta ver al personal con casco, con chaleco, Con chaleco, con con baranda, con todo, seguridad, con todo. que haya señales, pero no lo quieren pagar. Claro. Eso cuesta. Todo Claro. tiene un costo. Todo tiene un Todo tiene un costo. costo. Entonces, en el caso de la regularización, entiendo que debemos hacerlo. Debe ser un compromiso del sector, un compromiso del país. Y que el que vino por un proyecto, cuando termine el proyecto, que se retire de su país. Puede ser. A veces la gente cree que en el sector construcción hay muchos haitianos. De hecho, los hay. claro. Pero, señora, aquí hay muchos colombianos. Venezolano también. Estucando Sí. y dando terminación al más alto nivel, venezolano también. Y si nos vamos a la parte de dirigir obras sin la validación de la institución Ay, correspondiente. no toque ese es tema. otro tema. Así es. No pero toque esa pero tecla. debemos hacer el compromiso, Luis. Bien. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Ingeniero, en el sentido específico de lo que hablábamos ahora de los proyectos de construcción, ¿qué podemos hacer para visualizar el cambio a futuro de lo que podrían ser las obras que se hacen en el Estado Dominicano? Hago la pregunta así muy abierta, es porque la planificación es importante y el país se debe de encaminar a una planificación de proyectos que vaya de la mano con la necesidad de lo que necesite verdaderamente el país. Yo sé que usted trabajó en RD 2044. Aprovecho y le mando un saludo a Juan Rodríguez, que también trabajó en ese proyecto con usted, Sí. que es ahora mismo el encargado de asuntos electorales de la Fuerza del ingeniero Pueblo. Juan Rodríguez, El mi ingeniero hermano. Juan Rodríguez. Ingeniero, Y- saludo para el ingeniero. Sí, sí, también. que estuvo por aquí en su momento, aquí en el programa de la radio. Y aprovecho y le hago la pregunta, es porque viendo el proyecto de RD 2044, del cual usted trabajó y desarrolló, ¿cómo se planificó ese proyecto y en miras a qué información y data se recopiló ese proyecto de RD 2044? Mira, en el año 2008, el presidente Leonel Fernández, cuando asume su tercer mandato, de repente un día estamos llegando al Palacio
él está llegando a Palacio, ya yo estaba, ¿verdad? Como subalterno yo tenía que llegar más temprano. Y entonces él llega y hay una huelga de enfermeras porque los hospitales tienen dificultades de infraestructura. Pero hay una huelga de choferes porque la carretera de la provincia de Duarte estaban deterioradas y los vehículos de los transportistas se estaban dañando. Había una huelga de deportistas porque las infraestructuras deportivas estaban deterioradas y habían un montón sin terminar que habían empezado otros gobiernos. Y él dice, pero no puede ser que sean los mismos temas. Que se cayó el puente, ustedes recuerdan, de que comunica a Ocoa con Sabana, con uno de los municipios más importantes de Ocoa. Hay un puente que siempre se le iban los aproches. Y siempre se caía el puente. Se le iban los aproches al puente con cualquier agüita. Con cualquier agüita crecida. Entonces el presidente llama a un grupo de sus colaboradores y le dice, señores, no puede ser que gobierno tras gobierno, que periodo tras periodo, sean las mismas obras. Estamos haciendo las mismas obras y las obras no las estamos haciendo bien y no estamos viendo hacia el futuro. Y en esos días se había formado en Funglode el Centro de Estudio del Futuro. A los amigos radioyentes, redvidentes que están con nosotros, el estudio del futuro se llama prospectiva, se llama poner en el tiempo futuro las cosas. Pensar qué puede pasar con las cosas, planificarlas y diseñarlas para poder ejecutarlas. Lo que no se piensa no se puede hacer. Claro. Si usted no pensó algo, no lo va a poder hacer. Y en ese momento nace RD 2044, que no se llamaba RD 2044, se llamaba Proyecto de Visión de Futuro. Así era. En ese momento. Recibimos la asesoría de la Escuela de Arquitectura de Columbia, University of New York, en ese momento. Y entonces hicimos un piloto. Bueno, pero teníamos el aprendizaje de los fallidos objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se hicieron en una oficina. Ellos se pusieron a planificar el desarrollo desde una oficina. Cómo resolver el hambre desde una oficina. Y eso no se hace así. No. Teníamos ya esa experiencia, entonces el presidente Fernández dice, bueno, pero yo creo que debemos ir a las raíces. Vamos al pueblo, vamos a investigar en el pueblo. Y amigos, amigas y ustedes distinguidos profesionales, para mí el ejercicio más democrático de participación de una institución académica, científica, de un centro de pensamiento como Funglode, con el pueblo ha sido RD 44. ¿Y qué hicimos para ir más rápidamente a lo que hicimos? Durante 4 años, escuchen bien esto, 4 años, un equipo de técnicos, sociólogos, médicos, ingenieros, arquitectos, urbanistas, abogados, especialistas en artes, en cultura. Visitamos las 32 provincias, los 158 municipios. ¿Y qué hicimos en esas visitas? En esa visita durábamos una semana en el lugar. Wow. Entrevistando primero a las autoridades electas. Un levantamiento. Primero las autoridades electas, es decir, el senador, el gobernador, los diputados, los alcaldes, los regidores, escuchándolos a ellos. ¿Cuáles son los problemas que hay? Aquí no hay agua, aquí falta carretera, aquí falta comunicación con tal municipio, aquí falta una escuela en tal sitio, aquí falta un centro de desarrollo tecnológico de tal cosa. Perfecto. Anotamos. Luego con toda la asociación, con el que representara cualquier cosa, con colectivos, porque no puedes, por ejemplo, si voy a... Individual, ¿no? Quiero hablar el tema de arroz, no puedo hablar con todos los productos de arroz. No, tiene que hablar Hablo con quienes la representación. lo representan. Pero así lo hicimos con el arte, con el deporte, con la cultura, en Pedernales con los pescadores, pero en Puerto Plata con la asociación de guías turísticos. Trabajo más brillantes. En Maimón con lo que hacen las alfombras, con esos colectivos. ¿Cuáles son los problemas? Luego de eso, señores, 4 años indetenible visitando a la gente y escuchando a la gente. Trajimos entonces todas. Luego de eso, entonces le dijimos a ellos, ok, tú vives en Pedernales. ¿Cómo tú sueñas Pedernales de aquí al 2044? Yo te estoy hablando del 2008. Wow. ¿Cómo tú sueñas? Pon tu imaginación a volar. ¿Cómo tú quieres que sea Pedernales? El tipo decía, yo quiero que Pedernales lleguen los cruceros, que haya un aeropuerto, que haya muchos hoteles. Ese es mi sueño de Pedernales. Sí. Y así lo hicimos en la provincia. El de Puerto Plata, ¿cómo tú sueñas Puerto Plata? El de Barahona, el de Samaná, el de Montecristi. Y esos sueños, combinados con la información levantada de las necesidades en cada sector, lo dividimos en 5 sectores. Entonces nuestros técnicos
Comenzaron a durante construir. 3 años más. Mierquina. Durante 3 años más comenzaron a diseñar más de 1.500 proyectos para cada provincia con las características particulares y esenciales que demandaba Wow. la necesidad básica, y dividimos el proyecto en premodernidad y modernidad. Sí. Premodernidad, bueno, yo no a Elías Piña no le puedo hablar solamente de un centro ecoturístico, sino he resuelto el problema del agua potable. Claro. Entonces yo tengo que resolver de manera paralela, que es algo que el presidente Fernández ha hecho de manera muy exitosa. No podíamos esperar a tener todos los problemas resueltos del país y no tener el metro. De manera conjunta, vamos con las dos cosas. Entonces, así lo hicimos. Esa agenda de la premodernidad, pero la de la modernidad combinada con el sueño del pedernales, del Barahonero. Entonces, eso produjo más de 1.500. Ya estamos cerca de los 2.000 proyectos. ¿Qué hicimos después que estaba todo eso listo? Después que estaba todo eso listo, volvimos a la comunidad. Señores, aquí están los proyectos. Vamos a opinar. Porque entonces vino el tema de la consulta. Vino el tema de la consulta. Pero bien. ¿Qué ocurre? No hubo ninguna dificultad en la consulta, porque cuando íbamos a Bonao y nos reuníamos con la sociedad de Bonao, que había participado anteriormente, y vio que todos sus proyectos estaban incluidos, no había queja. Eso es cierto. Nosotros tenemos un dossier en la oficina de RD44 de toda la prensa, todos los comunicados de prensa que ha habido de RD44, y no hay una noticia negativa. Una sola noticia negativa. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, ha sido construido desde las raíces hacia arriba. República Dominicana 2044 ha sido un proyecto tan exitoso que la República del Ecuador lo tomó como modelo. Nosotros estuvimos asesorando al presidente Correa, Rafael Correa, en temas de infraestructura, producto de que él vio RD44. Increíble. Pero en la universidad, la escuela de negocios, la Universidad de Oxford, en Londres, llamó al presidente Fernández y es asesor permanente de RD44. Oye, estuvimos en Dubái presentando el proyecto República Dominicana 2044 por la visión. Y decían en Dubái, pero ¿cómo es posible que en un país tan pequeño, un país en vía de desarrollo, en el centro del Caribe, una media isla, haya gente que piensen así? Y yo le dije, ese es el pensamiento del líder de nuestro país. Sí. Yo participé en la presentación que se hizo en el Teatro Nacional de Santiago, que fue la segunda. Alejandro, una sola pregunta, espérate. Para cerrar, en 30 segundos, ingeniero. La ley del CODIA, que crea el CODIA, está en el Senado. Se ha querido modificar para ampliar a 2 años. ¿Qué opinión le tiene usted a eso? Bueno, ¿qué podemos hacer con el CODIA? Mira, yo soy codiano, por supuesto, pago mi membresía, pero yo tengo mis diferencias con el CODIA. No solamente con el CODIA, con cualquier gremio que represente a profesionales que se politice, no estoy de acuerdo. Entiendo que es de demasiado valor la representación colegiada de arquitectos, de ingenieros, de agrimensores, de ingenieros eléctricos, de ingenieros electromecánicos, y a pesar de que estoy en un partido político que sé que tiene incidencia en esas decisiones, pero en lo personal, yo quisiera que la política estuviera fuera de la institución y eso se respetara. Eso sería mi idea. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que venir más temprano aquí porque los temas no vienen. Se pone bueno esto, se pone bueno después. Hay que abrirle 40 minutos al ingeniero. Eso es correcto. Pero agradecemos infinitamente su participación aquí en el programa y esperamos que cuando ya tengamos otro tipo de temas podamos también contar con su presencia y poder abrir el abanico de posibilidades de conversatorio, porque yo sé que en esa cabeza suya hay muchísima información. Con gusto, de verdad, agradecerle de nuevo a ambos la invitación y a este público que nos ha dispensado con escucharnos. Y decirle que estamos a la orden, de verdad. Muchísimas gracias, por distinguirnos. Se nos quedó La Vega y se nos quedó Turquía. Anda. Señores. Sí, La Vega y Turquía. Allá afuera hace un videito. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora del domingo. Agradecemos que se permanezcan ahí y gracias por su apoyo de siempre. Nos encontramos el próximo domingo. Un servidor, Luis Taveras, Gleinier Morel y Alejandro en los controles. Hasta pronto. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.